Emisión de Noticias 45 del mediodía. Buenas tardes a toda la audiencia de Noticias 45. Hoy es viernes 12 de febrero y hasta ahora del mediodía les presento toda la información que se registra en Colombia y el mundo. En el marco de la votación para la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Ecuador, la Fiscalía de este país le solicitó a las autoridades de Colombia que suministren toda la información que puedan tener en torno a una supuesta financiación de la guerrilla del ELN al candidato presidencial de ese país, Andrés David Arauz Galarza. El hecho fue denunciado por el candidato Guillermo Lazo en torno a un supuesto aporte de 80.000 millones de pesos por parte del ELN para la campaña presidencial del candidato Arauz. La petición fue realizada por el fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar Méndez, a su homólogo colombiano Francisco Barbosa, a través de una carta en la que hace un llamado a las autoridades nacionales para que suministren toda la información que tengan ese organismo en torno a supuestos archivos denominados Uriel, que estarían contenidos en los computadores decomisados al extinto jefe del ELN en el departamento del Chocó, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel. Es importante conocer que, una vez fue remitida esta petición, en el marco de la cooperación judicial internacional, se dio inicio al respectivo trabajo de intercambio de información entre los organismos de ambos países y las oficinas de relaciones exteriores de estas entidades. Un accidente de grandes proporciones se presentó en una carretera interestatal al norte del centro de Fort Worth, cuando alrededor de un centenar de vehículos colisionaron en esta importante autopista de Texas. Al menos 5 personas murieron y decenas resultaron heridas en el incidente que ocurrió cuando un centenar de autos chocaron en una colisión múltiple ocurrida en una autopista con hielo. El incidente estuvo probablemente causado por las condiciones heladas que se presentan en la zona, por lo que 5 personas murieron y 36 más se encuentran siendo atendidas en hospitales locales, teniendo en cuenta que podría aumentar la cifra porque los organismos de socorro continúan en las labores de rescate. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió de la caída de lluvia, helada y aguanieve en esta zona, que aumenta el peligro y las condiciones de conducción. Un nuevo tipo de coronavirus fue descubierto en diferentes murciélagos de Tailandia, lo que abre una ventana para determinar cómo los anticuerpos de estos animales podrían ayudar al tratamiento del COVID-19. Un estudio de la Escuela de Medicina de Singapur y la Universidad de Tailandia determinó que los murciélagos de ese país albergan un nuevo tipo de coronavirus. Se trata de un nuevo tipo de COVID-19 que comparte más del 90% del código genético con el coronavirus. El estudio fue realizado en cerca de 300 murciélagos encontrados en una misma cueva artificial ubicada en una tubería de agua de riego en un santuario de vida silvestre en la provincia de Chachoengsao, al este del país. Esto abre una ventana para determinar cómo los anticuerpos de estos animales podrían ayudar al tratamiento del COVID-19, aunque se cree que en otro tipo de animal la enfermedad podría mutar hasta que pueda adherirse a las células humanas. Ante la alerta que emitió el gobierno cubano sobre un posible atentado que estaría planeando ejecutar el Ejército de Liberación Nacional ELN en Colombia, este país solicitó pruebas para conocer detalles sobre el supuesto plan. La canciller colombiana Claudia Blum sostuvo una reunión con el embajador cubano en ese país, José Luis Ponce, donde le solicitó información precisa, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el gobierno cubano sobre la alerta que hizo esta semana el embajador cubano en su país, José Luis Ponce, sobre un supuesto atentado que planeaba la guerrilla del ELN en Bogotá. Ante la insistencia del gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba, teniendo en cuenta que esta semana el ELN negó que pretenda lanzar un ataque en Bogotá, aunque advirtió que no renunciará a su accionar militar en su lucha contra el Estado colombiano. Cabe recordar que en Cuba se encuentra el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y el jefe del equipo de la guerrilla en las fallidas negociaciones de paz con el gobierno nacional, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, que forman parte del Comando Central COSE de esa organización rebelde. A puertas de las elecciones presidenciales de Perú, el candidato por el partido Victoria Nacional, George Forsyth, de 38 años, fue excluido de la carrera a la presidencia por un lugar en la casa de Pizarro.
Tras considerar que el candidato omitió información sobre sus ingresos en la hoja de vida obligatoria que deben presentar todos para hacer válida su elección, el Jurado Electoral Especial de Lima anunció la decisión de sacar al exfutbolista de la campaña hacia los comicios del próximo 11 de abril. Forsyth omitió de manera involuntaria declarar un monto de poco más de $4.200 obtenido por una de sus empresas, por lo que fue declarado como improcedente por la autoridad de ese país. Un incendio de grandes proporciones que amenaza la vegetación del Parque Nacional El Tuparro en Vichada es controlado por helicópteros, aviones y personal de equipo técnico que se encuentra en la zona para frenar la conflagración. Con el propósito de establecer lineamientos para controlar la conflagración, el ministro de Ambiente Carlos Correa se reunió con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, donde establecieron la llegada de 31 soldados del Ejército Nacional y personal de la Fuerza Aérea en la zona afectada del departamento del Vichada. El incendio de grandes proporciones amenaza con acabar los cerca de 548.000 hectáreas en las que habitan más de 320 especies de aves y una gran variedad de peces, y en donde también hay sabanas secas e inundables, bosques de galería y bosques de tierra firme. Cabe señalar que según cifras de la Unidad de Gestión del Riesgo, en lo corrido de este año han sido controlados y extinguidos 202 incendios en 126 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esta es toda la información que tenemos a esta hora del mediodía este viernes 12 de febrero. Los invito a seguir conectados aquí en Noticias 45 y este fin de semana con el único noticiero que se transmite a las 9 de la mañana. Pronto llega una nueva ventana de información. Para los departamentos de Putumayo, han sido agredidas por el COVID-19. Entretenimiento y de opinión. Utilizar sin tener riesgo a un siniestro vial. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Hola, gracias por la invitación. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Un pedido de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivos para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Is now. The future is now. The future is now.